Guatemala en la primera división. Así que recojo mi carta. Sí. Es lindo que tiene esa carta usted, sí. ¿Verdad? ¿Eso le parece bien o no le parece bueno que haya entrenadores nacionales en el fútbol guatemalteco o en el exterior? A uno le parece bien, porque realmente por el técnico nacional, que aunque no es nosotros tenemos el fogueo que podemos, no al que queremos. Eso es lo que pasa. Porque yo le iba a notar eso a usted también, la crítica que hace usted aquí con los técnicos nacionales, ¿verdad? En el fútbol costarricense, usted a veces no les da mucho crédito. Sí, necesitan salir más, aunque sea Guatemala. Por eso, Guatemala, me imagino, esto es como por ráfagas, como por temporadas, porque recordamos la de hace 10, 15 años, la cantidad de futbolistas que miraron a Guatemala, porque el dinero que se obtenía allá era mucho más que el de aquí. Guatemala, porque los equipos han entrado a ser propiedad de empresas o de un propietario específico con mucho dinero, se da el lujo de disponer estas condiciones. Que sea lo mejor para nosotros, no estoy tan seguro. Pero para ellos están viendo el ejemplo, ellos están viendo, y creo que Costa Rica es referente para el fútbol guatemalteco, y de ahí que se están fijando en nosotros. Creo que por ahí va el interés de Guatemala en llevar jugadores y técnicos nacionales. Lo que hay que ver es la coyuntura por la que está atravesando Costa Rica. Ajá. Y es, digamos, a la sombra de nosotros se está cobijando Guatemala. Pero Memo, ¿en qué momento se están agarrando nosotros? Hubo una época en que iban muchos a Noruega, ¿se acuerda? Que decíamos, sí. ¿Y que iban a aprender a Noruega? Bueno, allá los futbolistas que fueron, ganaron su dinero, tienen libertad para hacerlo. Es un fútbol que yo estoy convencido que es mejor que el de aquí, pero no es lo ideal que uno quisiera. Para superarse. Eso correcto, sí, pero al final, para mí todas esas experiencias son buenas. El ir afuera digamos, la formación que está teniendo Javier Delgado, Ronald González, para mí eso es formación y eso es crecimiento. Formación. Javier Delgado ha sido campeón de... No, correcto, va creciendo. El centroamericano, Hernán Medford, campeón de Costa Rica, llevó a Saprissa a un tercer lugar en un campeonato mundial de clubes. Mauricio Wright, digamos que es el que menos currículum tiene, pero ha sido campeón en Costa Rica con Brujas, tuvo una muy buena campaña con el equipo de Pérez Celedón. Y todavía vamos a seguir. ¿Cuánto tiempo tiene que seguir aprendiendo Ronald González, que es una exitosa participación? Todo eso forma parte, en el Mundial de Egipto. Si se hubiesen quedado aquí, a lo mejor no tenían trabajo. Entonces, es crecimiento o formación, o póngale la palabra que quiera. ¿Sabes qué? Yo valoraría esto lo valoraría y diría, ¿cuáles son los técnicos que se está llevando Guatemala? Se está llevando los mejores técnicos que podemos tener en el fútbol costarricense. Se está llevando los de mayor proyección, como Ronald González, por ejemplo, que nosotros lo teníamos a Ronald como inclusive candidato a dirigir la selección mayor costarricense para el mundial Hernán, si no se hubiera llevado a Guatemala, ¿qué hubiese pasado con ellos? Bueno, a lo mejor no tuviesen trabajo. Javier Delgado no tenía trabajo acá en ese momento. Creo que no estaba ocupado. Medford, antes de irse a Guatemala, estaba de gerente en Limón. Y ya no Mauricio Wright creo que pasó un año más o menos después de que campeonizó a Brujas sin trabajo. Y Ronald González estaba ocupado en la federación. Creo que su salario era muy alto y por ahí se facilita esta salida de Ronald de la selección. Pero de todos estos técnicos ya aquí hay algo que rescatar. ¿Por qué se los lleva a Guatemala? ¿Por qué no escogen a Ronald Mora? ¿Por qué no se llevan a Johnny Chávez? ¿Por qué escogen a estos? Para mí estos son todos técnicos digamos que consolidados en cierta manera, pero de gran proyección por su juventud. Y por lo que han alcanzado en tan poco tiempo. Hablando con Johnny Chávez y hablando con Ronald Mora, en algún momento hubo acercamientos también. Hubo acercamientos del fútbol guatemalteco. Y también se habló de Ronald Gómez. ¿Se acuerda? Que un equipo de los que iba en la última. Ronald Gómez es el de menos currículum. Por eso, pero sonó el nombre de Ronald Gómez también. Yo lo calificaría como que Guatemala. Kenton. Que Guatemala lo está haciendo inteligentemente. ¿Qué pasa con Guatemala? ¿Qué pasa con Guatemala? Para este servidor, no estoy muy metido ni tengo toda la información correspondiente.
cuando nosotros estábamos en los años 70, Guatemala era, junto a Costa Rica quizás, donde el fútbol se hacía con... Eran fuerzas muy similares. Las fuerzas más parejas. En Guatemala siempre ha tenido jugadores extranjeros de mucha valía y también entrenadores de afuera muy buenos, muy capacitados. Pero algo pasa con el futbolista propiamente. Yo no sé si es la ambición, el hambre, ver en el fútbol un escalafón para algo más. Porque después de cierta época uno dejó de escuchar los nombres grandes. ¿Quién ha sido el que más se ha mantenido ahí como el jugador trascendente? Ruiz. El Pescado, ¿sí? Después de Ruiz, ¿quién más aparece en Guatemala? Hasta ahora que aparece Marco Papa, por ahí, algunos otros muchachos de esta generación de la sub-20, como que rescatan a Guatemala, le dan un nuevo aire y respiran diferente, como que hay renovación. Hemos hablado de la longevidad de los jugadores en el fútbol guatemalteco, que no sé, se les extiende, tienen calidad, pero permanecen aún más ahí jugando en el fútbol de primer nivel. Yo pienso que las diferencias no son tan grandes. La impresión que me da es que el futbolista guatemalteco tiene menos aspiraciones que el nuestro y que el hondureño, por ejemplo, inclusive que el panameño. Veo con más hambre al futbolista de Panamá, veo con más potencial en ese sentido. Y en Guatemala como que se hizo una cuestión ahí de costumbre, de confort, de comodidad. Yo no sé si vos tuviste la oportunidad de jugar en Guatemala. No, yo iba. No fuiste a jugar, no. Yo siempre iba con equipos de aquí, pero ¿verdad? no jugaste. Pero No me quedé, no. Hernán, en la época de ustedes, y no lo tome mal, solo fue la de Enrique Rivers. No salían los jugadores de Costa Rica al extranjero. Enrique Rivers y lesionado. Sí, se fue lesionado, pero en ese entonces había jugadores interesantes como Byron Pérez. No, en Guatemala. Adán Paniagua. Y la Coneja Sánchez. La Coneja Sánchez. Hubo muchos jugadores pero eso lo que dice Hernán sí es cierto. Es extraño. Bueno, ahora tuvieron la gran oportunidad de que la Liga Menor pues fue un mundial, clasificó para un mundial. Pero sí, me parece que es un futbolista que le hace falta esa motivación para poder salir de donde ellos se mantienen. Y ese paso de los entrenadores, yo no veo crecimiento. Experiencia, pero ¿qué tipo de experiencia? De los entrenadores que no les sirve a ellos. Yo no veo crecimiento. Pero es que es una liga así así. No, ellos sí le pueden ayudar a Guatemala, creo yo. Pero no, es que pero yo creo que Neco lo dice a los entrenadores en sí. No. En sí. Habría que ver. Porque pero es que el nivel no, yo he tenido otro criterio, el nivel. Yo prefiero, bueno, el biotipo del futbolista es diferente al tico inclusive el de hondureño. Es un bonito tema ahí, ahora que estamos hablando de eso. Bueno, con ellos se podría recoger alguna de esas experiencias, pero con Rodrigo Kenton, que estuvo trabajando ahí, tiempo sí, sería bueno. Eso sería uno de los hombres referentes, y otro es con Juan Diego. Claro. Porque él fue precisamente a un trabajo en Liga Menor, exactamente, que fue lo que... Él estuvo ahí, él puede tener una referencia todavía mucho más clara como para decirte, sí, mira, ahí no vale la pena estar. Juan Blanco trabajó muchos años con el Municipal también. Bueno, sí. En la década pero hace rato. Juan Blanco tuvo que haber sido que a principios de los 80. Yo creo que sí. Sí, pero lo interesante la valoración tiene que ser ahora, actual, para ver qué es lo que está pasando. No, 90. Si hay un impulso, si hay un deseo de cambiar esto, de hacer que las estructuras se muevan un poco y mejorar el fútbol de Guatemala, que para mí vino a menos, Claro. Y se ha quedado, ¿verdad? Ahora, para los entrenadores es la oportunidad de seguir trabajando. ¿A quiénes se llevan? A mí me da la impresión de que se llevan a los mejores entrenadores nacionales en ese momento. Pero también ya conocidos en Guatemala, como jugadores. Pues González, Mauricio Ray, ¿verdad? También. Hernán. Javier Delgado también. Entonces ya hay gente que ha pasado por ahí y ya usted la conoce. Porque a uno le parece que es importante eso, porque se puede hacer una relación de su participación o de su presencia como futbolista para después hacer una relación de su presencia en Guatemala como entrenador. Porque digamos que usted fue conflictivo como jugador cuando pasa por Guatemala y después usted quisiera recibir el mismo problema pero ya con otro empaquetado como técnico. También eso debe contar. ¿No me parece que González fue un jugador muy disciplinado? Ray también, Javier Delgado también.
Entonces yo creo que Guatemala Medford es un recorrido internacional. Sí. Y importante. Medford, tal vez Medford en Guatemala no estuvo, ¿verdad? No, pero anduvo por todos lados. También. Entonces a uno le parece que ese producto que compra Guatemala por ese lado está asegurado de que hay gente disciplinada y casi que los 4 muy trabajadores, porque se ha dicho de Medford. Sí. En Medford se ha dicho que en eso como que le ha faltado ahora meterse un poquito más. Pero en el trabajo. también Memo, perdón, ¿en qué equipo están ellos? Son los llamados grandes, ¿no? Sí, Supone que son comunicación. los mejores jugadores que hay. Habría que verlo ya, el desarrollo de ellos en un equipo de la mitad de la tabla para abajo. Porque es igual que aquí, los 4 equipos grandes tienen los mejores jugadores. Ahí es donde está lo valioso. Que los equipos que se los están llevando, los llevan porque tienen el compromiso de ser campeones. Sí. Y además pueden pagarlos. Ah, bueno, entonces. Y pueden hacer diferencia yo creo con que lo que para puedan ellos, ganar aquí. Para ellos es para los guatemaltecos es una buena adquisición lo que están haciendo. Es un espejo. Están llevando jugadores, entrenadores con un currículum, es cierto que no es el currículum más grande, pero con proyección. Con proyección ya tienen experiencia, han manejado equipos fuertes de nuestro país y saben cómo hacerlo y pasaron por esas instituciones. Tienen mucho que enseñar. Medford quizás con una trayectoria inclusive más impresionante por su experiencia en el mercado externo, mucho más profusa que los otros 3, pero que ya tienen manejo, que pueden ayudarles, que Costa Rica les ha dado. El camino nuestro no es malo, lo que pasa es que nosotros no somos constantes. Sí. Ese es el gran problema del costarricense. El costarricense no es constante. Hoy hacemos una cosa buena y mañana se nos olvida y volvemos a hacer lo que estábamos haciendo mal. No somos constantes, no progresamos en ese aspecto y ahí es donde falla mucho nuestro fútbol, especialmente, ¿verdad?, nuestro deporte, por la falta de constancia. Lo que no se podrá asegurar, no se puede asegurar es que si Guatemala, que se compra un buen producto, sí, pero que ellos van a progresar de la mano de los técnicos nacionales, eso tienes que esperarlo. Eso es lo que no se podría asegurar, ¿verdad? Ahora, el roce en la parte... Antes venían por jugadores. Ajá. Antes venían por jugadores. Sí. Ahora es más por... Bueno, ha habido técnicos costarricenses que han trabajado en su tiempo allá. Manuel Rodríguez hizo carrera al municipal. Sí, pero la época aquella del campeones. boom que se hablaba de los salarios altos eran los jugadores a los que se llevaban. Y porque no teníamos tampoco muchos técnicos. Sí, eso es cierto. Antes había más extranjeros aquí. Y lo otro es que, por eso decíamos, lo estará haciendo en el momento adecuado Guatemala, porque ya vemos que nosotros, ahora que hablábamos de clasificar, estamos ausentes, estamos más afuera en este momento de buenos resultados en la parte deportiva, para que algún país diga, mire, voy a traerme esos entrenadores. ¿Por qué? Porque Costa Rica, es cierto, veníamos con una seguidilla de campeonatos en divisiones menores, sorprendente. Estamos clasificando para todo lado en divisiones menores, y la mayor respondía también. Si a uno le caen encima en ese momento y se fijan en Costa Rica y nos dicen, vamos a ver, voy a llevarme a este entrenador porque esta gente está haciendo algo diferente, está clasificando para todo. Lo que hace México. Pero en este momento es otra duda, ¿verdad? Es por la coyuntura que pasa Costa Rica, realmente, porque si nos ven en la parte administrativa, aquí tenemos desorden, aquí cada vez que cometemos un error, clasifica un equipo para la primera división, volvemos a cometer un error y tenemos otro equipo en la primera división. Entonces es lo que tal vez los chapines, yo no sé si lo saben, pero por lo menos el beneficio de la duda la está en la gente que sí se llevan, ahí sí. Y en la parte deportiva, ¿de qué nos sirve estar jugando con Guatemala? Bueno, darnos cuenta que a veces nos faltan muchas cosas también, Memo. Guatemala nos dijo hace muy poquito que nos faltan cosas también. Y no lo estamos haciendo más para darnos cuenta de los errores. Mundial no es a Guatemala que tenemos que no, por supuesto. Pero lo otro es para darnos cuenta de los errores, sí. Pero no para crecer necesariamente. Lo que pasa es que lo que dijo Hernán ahora es el mejoramiento que tenemos que tener, porque sabemos que siempre hemos jugado contra Guatemala en situaciones críticas, los hemos superado. En estos partidos que hubo,
no sé, faltó actitud, de que eso es lo que a mí me parece, actitud con C, no con P, ¿verdad? Sí. Bueno, lo cierto es que los chapines tendrán otra excusa para echarnos la culpa a nosotros Sí. de los males que a ellos les sucede a partir de este momento, desde hace rato, ¿verdad? Porque realmente ellos, es otro mercado hostil para Costa Rica. Pero es una responsabilidad para los entrenadores que están ahí. Claro, Ah, claro, no, la responsabilidad. claro, eso sí. Obviamente, ¿verdad? claro. Ahorita tal vez veamos un técnico de Costa Rica dirigiendo la selección de Guatemala, que no sería ninguna sorpresa. Nunca se ha dado, ¿no? No, nunca se ha dado. Tico. Kenton, ¿qué diría? Sí, Kenton, la olímpica. En Olímpica, Sí, sí. no, Orlando dirigió la selección, pero uruguayo, No, Tico, bueno, Tico, nacionalizado, ¿verdad? Sí, la y mayor. creo que hubo, se me está quedando otro, el Marvin, Pocho, no, el Marvin, Pocho que no. anduvo por aquí. Julio César Cortés, así estuvo Ocho. mucho en Guatemala Sí, también. que vive con Sí, yo creo que nosotros. estuvo en la No, selección. pues usted dice mayor. un tico. Sí, sí, un Sí, tico, sí, tico. sí, sí. Pues si le preguntamos a Fabio, Fabio sí sabe que es un tico. Sí, No naturalizado, no, un tico, un tico, ¿verdad? tico. Me suena eso. Ah, Fabio. ¿se acuerdan? Vamos a la pausa. Vamos a la pausita, don César, ya regresamos. Ya regresamos con Escenario Deportivo. Nuevos actores, nuevos desenlaces. Regresamos a nuestro Escenario Deportivo. Un clásico monumental. Bien, regresamos. Usted nos dice, Hernán, usted nos dice. Déjame tocar un tema. Dele, Alex. Resulta que ayer se fue y... Bueno, vamos a ir por partes. Joel Campbell ayer salió del país rumbo a Europa en horas de la tarde. Los medios de comunicación fueron a darle cobertura para conocer un poquito más sobre ese ligamen con el Betis, ¿verdad? Tanto Joel Campbell como su papá le dijeron a la prensa que ellos no sabían nada del Betis, que ellos iban directo para Londres, que iban a reportarse con el Arsenal, porque lo del Betis no sabían ni de dónde había surgido. Eso pasó a las 3 de la tarde. El avión salió a las 5 y como a las 6 de la tarde, yo revisando las páginas de internet, me encuentro en ESPN unas declaraciones de Campbell. Es decir, estaba el audio, donde lo entrevistaron, donde logran hacer contacto con él y Campbell dice que sí, que va para el Betis, que es una buena oportunidad, que es una decisión del Arsenal, que considera que es una mejor vitrina. Entonces, después de toda esta historia me llama Luis Quiroz, compañero de Repretel, pues molesto porque él oyó la nota aquí en Monumental en horas de la noche, donde Campbell le decía una cosa totalmente diferente a la prensa costarricense de la que le dio a ESPN. Entonces Luis dice, pero eso hay que de alguna forma llamar la atención y quejarnos. ¿Por qué nos engaña a nosotros a las 3 de la tarde y no sé, 2 horas después sale otra información totalmente diferente? Entonces por ahí va la nota que quería decir. De hecho, hoy aterrizó temprano en Sevilla. Había prensa recibiéndolo y todo normal. Se lo comenté a los compañeros de la redacción y Montenegro me dice que la información que él manejaba era que el Arsenal le había prohibido hablar de la situación del Betis, es decir, que simplemente no hablara. Entonces era más sencilla decir, de ahí no tengo nada que decir. Me parece, ¿verdad? Se hubiese evitado esa situación si simplemente dice, miren, no me dejan hablar, no puedo hablar, esperemos. O sea, pero inclusive las declaraciones que le da a ESPN no debe haberse las dado. Sí, y se las dio abiertamente diciendo que iba para el Betis. Okay. Entonces por ahí la llamada de atención que a veces hace falta alguien que les ayude a manejar asesoramiento. Sí, estos detalles, estos pequeños detalles que se terminan haciendo grandes, ¿verdad? Sí, claro. Porque la prensa nacional de hecho debe estar molesta, Sí. porque les digo una cosa totalmente diferente a lo que era la realidad. El padre también ahí. Sí, también, ¿no? correcto, el papá y Vamos a ver si esto sirve. Me la prestó Memo otra vez. Sí.
Sí, porque hoy sale el presidente del Betis, creo que sale en la Nación, ¿verdad? Dando por un hecho. todos los detalles y todo. Todo está claro, normal. Y la conversación que él mantiene con la gente de ESPN es que efectivamente va para el Betis y que es una buena oportunidad para él. Sí. Pero minutos antes había dicho que iba para Londres y que no conocía nada. Entonces posiblemente no supo en qué forma enfrentar la situación, como decir, no, mire, es que del Arsenal no me dejan hablar. Pero era más fácil haber dicho eso. Eso es lo que me parece. Sí, es el famoso jefe de imagen por el que siempre está luchando Fabio Escalante con respecto a jugadores y dirigentes. Estábamos también repasando de las figuras que estuvieron en España. La Nación hizo un bonito trabajo esta semana y en el Betis jugó Juan Ulloa, de acuerdo con ese trabajo del periódico La Nación. Ahí estuvo también Juan Ulloa. Todos los domingos llega ahí al estadio Alejandro Morera Soto, ¿no? Sí, llega como aficionado. Sí. Yo creo que él tiene el carnet, creo. Sí. Tiene el carnet de ingreso al estadio. Ya la sabe manejar, Hernán. No, se me... Es el cable, Hernán, es el cable que lo tiene muy... Algo pasó. Entonces... el delantero del tico del Arsenal, Joel Campbell, fue cedido al Betis español y habla en Raza Deportiva. Así se llama el programa de ESPN. Esa entrevista sobre el nuevo desafío en su carrera. 3 de julio, está fechada ayer, pero algo me pasa aquí. Lo que pasa es que en la página oficial ayer revisamos, del Real Betis, no aparecía. Todavía no está dentro de las noticias. Cuando uno pone noticias, está la presentación de otro jugador. Estamos aquí viendo la planilla del Betis y está la presentación de otro jugador. Dice que Pedro Mario Álvarez ha renovado su vinculación con una temporada más con el Betis. Habla el presidente, ha explicado que en relación con la venta de localidades y otras informaciones, pero todavía por lo menos no se ha abordado la noticia de Campbell. Okay. Bueno, pero ojalá, yo estoy convencido que es mejor que esté ahí que esté en Francia. Aparte que el Betis es uno de los equipos importantes de España. El duelo ese que se mantiene con el Sevilla es apasionante y se va a dar cuenta. Dicen que es al nivel del Real Madrid con el Atlético de Madrid o el Barça con el... Incluso muchos califican que el duelo regional más bravo que hay en España es el de Andalucía, que es el del Betis contra el Sevilla. Y eso lo va a vivir. Bueno, pero ojalá tenga muchos minutos, ¿verdad? Para que uno piensa que en esa liga mucho más... ahora estamos cercanos a prácticamente toda la información por el internet, que gracias a Dios pues esto es una ayuda invaluable, pero la cercanía con la Liga Española, con la Premier League es como más clara, más rápida. La gente sabe mucho de lo que está pasando en esos países. Son la Italia, Inglaterra, España, las ligas que son más apreciadas en nuestro y creo que hay un convenio, ¿no?, de la UNAFUT con la Liga de Fútbol Profesional de España también. Con la federación, sí. Sí, la federación más bien. Sí. Con la liga. Sí, claro, que esos convenios generalmente no sirven para nada, o sirven para 3 cosas. Igual yo recuerdo que creo que la liga hizo un convenio con el Real Madrid. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Qué raro, a uno le hubiera parecido en ese momento haberlo hecho con el Barcelona por la situación de Alejandro Morena. Pero bueno, se hizo con el Real Madrid. ¿Y qué ha pasado? No pasa nada. Ahora viene el Atlético, Ahora llega el Atlético de Madrid. Sí, pero viene con Saprissa. Y por una situación totalmente privada, ¿verdad? Es privada. Sí. Yo creí que la empresa. Pero yo le entiendo a Memo de que si existen esos convenios que hay que sacarle. Recuerdo el Saprissa con la U Católica, ¿se acuerdan? Con la U Católica cuando jugaron la final de la Copa Interamericana. Saprissa también, don Juan Carlos Rojas acaba de ir a Inglaterra y ha firmado un convenio con el Arsenal, ¿fue? Sí. Con el Arsenal tienen un convenio. Habría que ver en quién le saca. Y con River Plate dice que anduvo con Pasarela mucho. Bueno, de ahí vino el Gustavo Fernández, el Tortugol. El famoso Tortugol. Dentro de ese trabajo de la Nación, regresando a este tema del Betis, ellos le pasan lógicamente cuando estuvo Ronald Gómez, cuando pasó por ahí Hernán Medford en el Rayo Vallecano. Después
creo que Roberto Hernández, hablan de otro jugador que también fue a España, ese sí no le llego. Y hablaron de las pruebas que hizo Ramírez en el Logroñés. Sí. Sí. Y el Cholo Villalobos, ¿se acuerdan que estábamos hablando del Cholo Sí, Villalobos? sí. Ah, no, Oscar, creo que estaba Oscar hablando. también no fue a hacer una prueba Sí, Logroñés. Sí, a Logroñés, no, al pero... Rayo, al Rayo. No, Oscar al Logroñés, Ramírez. fue no, Logroñés. Logroñés. Pero ellos se Como quedaron el al San margen. Casimiro, creo que fue en Sí, esa sí. oportunidad. Sí. Sí. Ellos se quedaron al margen, no pudieron ingresar, ¿verdad? Ujú. Y el último... Macana. Ah, bueno, también, Macana Campos, sí, ¿no? Campos, de Campos también. Ujú. Y creo que el último fue Estrada, ¿verdad? Diego Estrada. Diego Estrada, el que Sí, estuvo en pasó Zaragoza, sin pena o más pena que gloria. Gabelo No pasó Conejo. nada. Sacaron el tema de Gabelo, claro, de la gente ahí. que... Y después se fueron atrás ahí con lo de, lógicamente, con lo de Alejandro Moreira Soto. Otro La tema. verdad es que hay otros que han ido a probar, pero por ejemplo el muchacho de la Juela, el portero, que está lesionado ahora. Sí, Quesada, Alfonso Quesada. Alfonso. Quesada, creo que Sí, anduvo sí, por ahí, ¿verdad? claro. Hay varios porteros que han ido al fútbol español. Sí, y creo que Rolando Fonseca en su oportunidad también. Froilán estuvo una semana con el Barça. Sí. En la época aquella del Ajax. Ujú. Pablo César Guanchop con el Málaga. Sí. Bueno, y lo de Navas ahora. Lo de Navas. ¿En qué quedó lo de Navas, por cierto? Con el Levante. Dice que va con el Levante. Sí. 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 Otro tema antes de ir al corte, yo sé que ya nos toca ir, pero este es más cortito. Es para no ser tan puritanos. En la celebración del título de España en Madrid, de los 23 jugadores, por lo menos el 50% estaban bien bombeados de lo que yo vi. Ujú. Es decir, en la hora de la celebración, cuando los estaban presentando, incluso Xavi Alonso llegó con una cerveza en su mano y... No, un vino, era vino. No, era cerveza. Y por el color, a no ser que bueno, puede ser. sí. Bueno, honestamente no lo sé. Y le dice precisamente, Reina, no estás tomando precisamente un refresco. Y le dio una marca de refresco y se puso a reír. Y uno se dio cuenta que estaban. Sí, estaba alegrón. Yo lo vi. ¿Acaso la prensa española ha hecho un escándalo con eso? ¿Acaso la prensa española ha hecho un De escándalo? todas maneras la prensa española tiene que estar muy callada ahora, ¿verdad? Porque le tiraron duro también a la selección en su Claro. momento. Sí. Sí. Entonces, que a veces se presta para que se pueda. Pero hay una cosa, Alex, ya hay un objetivo Que se logró. totalmente Sí, conquistado, cumplido. cumplido. Sí, Ya, correcto. ya el objetivo se consiguió. Ya terminó. Entonces ya terminó el asunto. Claro. No puede ser que a mitad de un torneo se abra una puerta y usted esté casualmente celebrando como si ya hubiera conquistado el torneo, que esa es la diferencia, ¿verdad? Ahora después vamos a hablar si hay que jugar 3-2-3-2 o ¿Cómo? 4-2-3-1 o 5-3-1 Ajá. Usted vio ahora en la Neco, Copa, todo el Neco, mundo ¿cómo jugando explica línea de eso 4. Sí. Usted nos va a explicar, Neco, ¿cómo hay que O la jugar línea al de fútbol? 2. La línea de 2. ¿Cómo? Línea 2. Ahora venimos. Después del corte, ahora venimos. Ya regresamos con Escenario Deportivo. Nuevos desenlaces. Regresamos a nuestro escenario deportivo. Un clásico monumental. Bien, continuamos amigos de Escenario Deportivo y de la imagen de la radio Canal 2. Me preocupa, Neco, porque hasta donde yo sé, ese lugar donde usted dejó el carro, más que arreglar carros, ahí lo desmantelan. Pero dejémoslo ahí, espero que le vaya muy bien. No, entonces mejor me voy a ir a buscarlo, ¿verdad? Mejor salgo corriendo. Se debió Mañana. haber ido hace un rato. Sin ningún No, problema. no. Eso sí, póngale la marca a todo, ¿verdad? Es un lugar A los vidrios bonito. le pone nombre suyo. Es a un los lugar carros, bonito, al un bumper. lugar agradable. Y escuchan escenario Y deportivo. escuchan escenario. Así Recuerda es. que ahí vive un buen jugador. Escuchan Ajá. escenario Ahí vive un deportivo, buen saben que jugador, usted ¿verdad? está aquí, entonces mientras Está lo en escuchan, Inglaterra. mientras lo escuchan pueden seguir trabajando en su trabajo. ¿Qué me decía, Sí. Memo? No, usted está seguro aquí hasta las 2:30. Y en la noche hasta como ahora, como a las 2 de la mañana van llegando. sí. Sí, entonces tienen la seguridad de hacer lo que quieran. Mi estimado Neco. Ah, pero está asegurado. ¿Está seguro? Ah, bueno. Por Monumental. Bueno, Neco, ahí Sí, con usted. señor. ¿Qué pasó en la Eurocopa? Todo el mundo juega línea de 4. ¿Qué pasa en el Mundial? Todo el mundo juega línea de 4. Vea lo que dice Daniel Casas. Y le tengo, bueno, también Hernán. Yo no sé hasta dónde las derrotas, si a usted le dijeran, como entrenador de la liga, cuando va a jugar contra Saprissa, o como entrenador de Saprissa o jugador de Saprissa cuando juegue contra la liga, que la derrota está presupuestada. En los clásicos las derrotas están presupuestadas. Usted puede llegar con eso y decir, no, voy a jugar contra mi acérrimo rival,
que si lo veo en el desierto, lo que le doy es pinolillo, nada más. Para que a usted le digan Sí. que la derrota ante su máximo rival está presupuestada. Sí, está complicado. Eso lo dice el ¿no? técnico de Saprissa. Sí. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted? Entonces me parece que no está bien asesorado. O no sabe. No debería saberlo él. O no sabe en qué equipo está. Ah, bueno. No sabe qué camiseta se puso. Porque eso, por favor. Por favor. Bueno, Yo sin embargo. escuché, yo escuché a Gabriel Badilla antes del partido decir, no, aquí no hay amistosos contra la liga. Bueno, A exactamente. Gabriel Badilla yo lo escuché decir, aquí un partido contra la liga es otra cosa. Claro, aquí claro. hay que ir a ganar. No, Claro, yo Eso creo que- lo yo escuché creo que antes Daniel, del no, yo creo partido. que Daniel se equivocó. Y no debe ser O así. esas no fueron las palabras de Daniel. No, él, no sé si lo dijo, no presupuestaba, pero Previsible, yo que es casi lo algo, mismo. sí, que podía pasar y lo atribuyó. Recuerda que yo estuve hablando de esto, creo que el lunes en Bartel, cuando vas a hacer un espectáculo de este tipo y que vos me salgas con que mi equipo todavía le falta y al otro le sobra y que yo empecé antes y después, yo creo que eso no se vale cuando vas a un espectáculo ya a cobrar y vas a presentarte con todo lo que tenés en regla. No puede ser que uno después salga diciendo que todavía me falta. Y yo escuché a Daniel donde dijo, que era algo que podía pasar porque la liga comenzó antes que ellos la pretemporada y a ellos le falta todavía. A mí me parece que entonces está empezando mal. Yo creo que las declaraciones no estuvieron, a mí no me parecieron oportunas. Sí, exactamente. Oportunas porque, bueno, yo les dije a ustedes, a mí me gustó el clásico, creo que hubo de todo, hasta fue disputado y hubo sus expulsados. No Sí. es que eso sea bonito, que haya expulsado, no, pero el juego fue agresivo. Sí. Los dos equipos jugaron a ganar el juego, lo jugaron a ganarlo. Al final me parece que la liga lo hace mejor. Ojo que yo- en esta oportunidad. Ojo que yo ¿verdad? no vi el partido en su completo, pero sí he escuchado y me he preocupado por conocer el criterio de la gente y dicen que el que sale fortalecido es el partido de la liga. Es decir, Sí, no, que al final del definitivamente. partido se ve una liga deportiva alajuelense muy superior al Saprissa. Eso es lo que me queda a mí de escuchar. Por lo a menos los que- aportó mejor fútbol. Para mí. Sí, más consistente. Exactamente. Puede haber sido más consistente y se vieron mejor los refuerzos. Pero Hernán, ¿usted no le Eh, parece que, que esas palabras uno puede pensar, pero entonces la planificación que está haciendo Casas no es la más adecuada? Porque si Está tiene, está pero 3 semanas de arrancar, estaba un mes casi de arrancar el torneo cuando jugó ese partido. entonces una justificación si pues, perdía el clásico. Pues sí, si uno está y hace números claros, uno dice, bueno, están en pretemporada. Sí. Están en pretemporada, pero hacen un partido de esa calidad, no salgas con esa excusa. ¿Verdad? Porque me parece que es un irrespeto para la gente que fue al espectáculo. Ya, esa parte. Me da la sensación también de que Daniel no había dicho eso, porque se lo van a cobrar. Sí, claro. En la próxima se lo van a cobrar, porque entonces, ¿cuál va a ser la excusa? Si pasa algo similar, ¿qué va a decir? Es tan diferente el nivel de esos partidos antes de un torneo que ya en los torneos. Porque ahora, bueno, que tienen poco tiempo, que todavía falta un mes, pero a veces hemos visto clásicos que no llegan a dejarnos como dijo Hernán, que le agradó el clásico. Yo lo que Hay digo- partidos que dejan menos Sí, yo lo que digo a es- favor ya en torneo. sabor de boca. Sí, Sabor de boca. eso depende de cómo esté el campeonato. Pero clásico. Yo siempre que jugué contra Saprissa, Quiere contra la ganarlo. Alajuela o viceversa, uno quiere ganar los clásicos. Claro. Bueno, aquí está Hernán, que no me deja mentir. Aunque sea amistoso, aunque sea de copa, aunque sea de fraternidad, en ese entonces hay que ganarlos. Ahora, Porque es un ingrediente diferente. Como dice Hernán, ¿qué va a pensar la gente el próximo torneo? Que se va a hacer en la misma fecha y se supone que son varios años consecutivos. Sí, sí. ¿Qué va a pensar el aficionado si recuerda las palabras que dio uno de los Yo técnicos? creo que llegas y no puede. Es que si lo decís antes, yo lo acepto. O sea, vamos a ir a darlo todo, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Todavía nos falta camino por recorrer, estamos en algunos ajustes de líneas, Sí, o lo claro. que sea. Y entonces usted al final dice, sí, ¿se acuerdan que yo les dije? Sí. O ¿Y que sabe qué se- más? Porque si gana, no se acuerda uno de eso. Sí, ¿no? claro. Y la derrota es previsible, dígalo antes. Dígalo antes. No. Dígale a la gente de Saprissa que la derrota es previsible ante la liga. O que Ah, no, pero sí lo o que usted tal dice vez de ahora. que este partido no estaba dentro de la planificación
y se está dando por un caso Se especial. viene hablando hace rato de ese partido, se habló con tiempo. Lo otro es, pongan atención hoy a Saprissa con Turrialba, porque el mismo técnico es Saprissa. No, Municipal. El Municipal, sí. Juega en Turrialba. En Turrialba. Dice que quiere probar otros sistemas. El 3-2-3-2 y el 4-2-3-1. Esto es como la salida de una nave carrera de espacial. Fórmula 1, ¿o qué? De una nave espacial. 4-2-3-1, usted podría, para que quede mejor, es 4-3-2-1. Así que, ¿cómo tenemos que jugar? Después de que todos los equipos están jugando en línea de 4, don Eco. Sí. Bueno, Déjelo para después de sí. Sí, cierto, vamos al corte. La entrevista, el análisis, la verdad al descubierto en nuestro escenario deportivo. Un clásico monumental. Ya regresamos. Ya regresamos con Escenario Deportivo. Bueno, regresamos, amigos de Monumental 93.5 y de la imagen de la radio Canal 2. Por ahí habíamos escuchado, yo no sé si habíamos leído de Galeano, que todo en el fútbol iba muy bien, todo estaba muy clarito, no habían problemas, hasta que aparecieron los entrenadores. Entonces, Neco, quedamos con una consulta, ¿verdad? ¿Cómo Sí, tenemos que jugar al fútbol? Le dije ya el sistema de la nave espacial. Pero ¿cómo es eso que aparecieron los entrenadores? No me suena bien eso a mí. Bueno, dice que lo complicaron, lo enredaron, que el fútbol es práctico, es pero es sencillo. que una cosa es entrenadores, una cosa es director técnico. Ah, bueno, entonces. ¿Sabe cuál es la diferencia? Dígame. No, le hago la pregunta. Sí, dígame. Vale, ¿sabe cuál es la diferencia? Porque entonces, ¿quién dirige el Hernán, yo fútbol? creo que sí. ¿Ah? El entrenador es el que mantiene el estado físico, ¿no? Digamos, el que entrena al futbolista. Y el director técnico es el que pondrá la táctica. Qué bien, ¿cómo has aprendido? Así de fácil, ¿no? Ajá. No, es cierto. ¿Ah? Pero dígame una cosa, no debe tener, el que se ponga en un banquillo no debe tener las dos cosas para estar al frente de un equipo. Lo dice en el sentido retórico de que el entrenador dirigiéndose al estratega, propiamente el director técnico, que es el que enreda las cosas. Porque Sí. entonces a ustedes lo ponen a hacer diferentes funciones que tal vez naturalmente usted las hubiera desarrollado, pero yo te pongo una traba y vos me pones a mí otra, y entonces se va desvirtuando un poco el fútbol, que hasta se pierde uno de vista, que hasta llega a decir que el fútbol del Barcelona o que el fútbol de la selección de España llega a ser aburrido. No, que llega a ser aburrido, lo que hace el rival o lo que hace el Barcelona. Eso. O lo que hace la selección de España. O cuando Hernán nos cuenta la historia de cuando estaba Humberto Masquiora y que escogió a los titulares en aquella selección de los 70, escogió a los titulares y escogió a la banca de una vez. No, y los demás éramos banca. bueno, no la banca. Y yo no sé si a usted lo pusieron a jugar de centro delantero falso o si lo pusieron a jugar de lateral derecho. Yo creo que no, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué pasa? Ahora resulta que yo agarro un jugador, lo veo en un equipo por la izquierda y lo pongo entonces más arriba, tal vez por la izquierda, o si no, lo pongo por la derecha, aunque haya jugado siempre por la izquierda. No, pero esa es la parte que uno compra de lo que dice el escritor, Esa es la duda, tal vez. de que más bien, tal vez no todos, pero hay gente que se complica la existencia a la hora de manejar un equipo. Es que tal vez el técnico en determinado momento, obviamente cada jugador tiene su función dentro del esquema táctico. Si Hernán es volante, que en determinado momento por lesiones, por expulsiones, lo puede ubicar en otra posición que puede cumplir, pero no es la posición de él. Ese es el asunto, o tal vez por el mismo biotipo. Pero yo creo que cada jugador tiene que estar en un puesto donde es fuerte. Yo no puedo ser defensa si soy goleador. Yo no puedo ser 5 si soy 10. Pero ¿cómo es eso que los mejores equipos en la historia no han tenido centro delantero? Los mejores equipos de la historia, y usted analícelo y yo empiezo a hacer nombre. Recuerdo que mi papá me decía, yo no veía a Di Stéfano, pero el Madrid de las 5 copas, Di Stéfano, según mi papá, era un hombre que te venía a la defensa y se iba hacia adelante, que colaboraba con la zona defensiva, que no tenía un centro delantero el Real Madrid.
Recuerdo el Brasil del 70 donde se hablaban de los 5, números claro. 10, Sí. ¿verdad? Sí, No sí. tenía centro delantero. ¿Quién era el centro delantero? Pelé. Tostado. No, es que se turnaban, llegaba Bueno, Tostado, llegaba pero ojo Pelé. que no tiene un específico. Holanda del 74, que también dejó marca. ¿Quién era el centro delantero? Cruyff. Y Cruyff andaba en el área de Holanda recuperando Neskens, balones. Neskens. Neskens era el recuperador. Venía por ahí Rep también. era por los extremos. Resembrín por los extremos. Ojo que le estoy dando números. Le estoy dando nombres de equipos que han hecho historia. El mejor equipo que he visto en mi vida, el Barça, de hace poco. Tiene el centro delantero. Tiene un centro delantero nato, así Definido, no. Bueno, Villa se Villa. ubicó ahí. Villa se ubicó Había ahí. un poco más Es abierto. que por el ¿no? biotipo, Sí. Alex. O sea, Ok, es que. y esta selección de España tampoco. Entonces digo yo, ¿qué es la historia del centro delantero? Si los mejores equipos no tienen uno fijo. Bueno, el centro Pero delantero. usted también es una lista de centros bueno, delanteros y le Claro, salen montones de claro, centros goleadores. delanteros. O sea, sí han Entonces, existido. uno Sí han dice, existido, "¿Y sí. ¿cómo es esto? Es que los centros delanteros era, como dice la palabra, el centro delantero, estar en el área ahí. Ok, en la época que usted jugaba con zona. Saprissa, Evaristo Coronado, centro Evaristo delantero. Y era Coronado, goleador estaba histórico. Carlos Solano. Ok, sí, Sí, 9. bueno, Pero es que- también llego a la conclusión y analizo lo de los equipos de fútbol y llego de los mejores y veo que no tienen un 9 de esas características. Porque el fútbol ha cambiado, ahora No, no son es. diferentes etapas. son- Loco, le estoy hablando Sí, desde está los bien, años de Di pero es que Stéfano resulta hasta hoy. que antes no era tan dinámico como ahora. Ahora es más de correr y usted me hace de dobles y usted relevos y venga aquí, venga allá, como jugó España. Entonces no, el típico centro delantero que yo espero el balón, ya no existe. Vea que sale de su zona cuando viene a Hablamos de pivotear. que los mejores equipos no tienen 9. Y resulta que el número 10 es un jugador en extinción también. Sí, ¿cuál es el 10? Entonces ahí van cambiando cosas, ¿verdad? Pongámoslo así, ¿cuál es el 10 de la selección en este momento de nuestro país? ¿Cuál es el 10 de Pinto? No hay. ¿Cuál- Es que para el 10 tenés que estamos utilizar un haciendo. sistema táctico, ya sea con rombo Castillo. o dos contenciones y uno adelante, no sé. No. No, y los 9 también, los 9, mire. Los 9. Carlos Solano, Roy Sainz, Buggy Late, Evaristo Coronado. Un 9 ahorita aquí, un 9 como esos. Es que lo que pasa No tenemos. es que tenés que adaptarlo también al equipo que tengas. Fernando Montero también. Lo que ha hecho la selección de España o el fútbol español es basar un estilo de juego donde la dinámica no necesariamente tiene que depender de ese tipo de jugador. ¿Ok? Porque está nosotros, está Mario Kempes, Sí. campeón con Argentina, ¿verdad? En el 7-8, aunque hubiera comprado lo que sea, pero bueno, campeones. De ahí después Batistuta. Kempes no era centro delantero nato porque estaba Luque ahí. Y Kempes venía a recoger balones. Bueno, Luque o Kempes, pero tiraban por ese lado, de- No, lo de que dice nueves. Hernán es muy válido, es que depende, o sea, no se depende tanto. ¿Por qué? Porque yo creo que el fútbol ha hecho un cambio en dinámica que no necesita un jugador ahí estático. Se necesita delanteros, pero uno nato, como antes, no. Yo creo que sí lo necesitan los equipos. En realidad, No hace daño, esa ¿no? figura, no es que, digamos, Marco Van Basten. Holanda. ese tipo de jugadores no puedes como decir que están en extinción. Para mí no están en extinción. Lo que pasa es que están entrando dentro de una dinámica del fútbol en donde tenés que adaptarte a otra serie de situaciones y ya no solo estar ahí como ese Neco ahí en el área. Desde hace un tiempo cambió, empezaron a sacarlo a los costados, abrir espacios para que entraran quienes, los volantes, para que entrara un media punta, para que entrara otro jugador a tratar de definir en esas circunstancias. Yo creo que por ahí anda el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con España? Que tiene tanta calidad en sus futbolistas que no está haciendo Pero, falta estamos centro hablando delantero. Y no, 2012. Sí. Pero y esta historia, si usted- Pero no, ni siquiera Brasil en todos los tiempos ha tenido esa suficiencia. Sí. Del Claro. 9 típico, así. Claro, Del Romario, del Ronaldo. Sí. Ronaldo, Romario, sí los ha ocupado. Es que ese equipo de España es tan bueno que no lo resiente. Por eso, pero a Eso lo es que lo que voy pasa. yo es que los mejores equipos que se han señalado, los mejores Sí, equipos, sí. no tienen No un número necesariamente, 9. pero Alemania sí tenía a Müller. Sí, Müller, o claro. Grubesch en su época. La Holanda, la que ganó la Eurocopa, tenía a Van Basten, Basten. cuando estaba Ruud Gullit. Entonces hay otros O sea, también, no- pero Pero
¿Usted se animaría a decir que, digamos, esa Alemania está entre las mejores, sí, como marcando la de Müller, la del 74? Ah, a mí sí, pero a mí me quedó más parece marcado que sí, Holanda. me parece que sí. A mí me marca más Holanda que Me esa parece Alemania. que esa anduvo por ahí. Pero es que Pero usted que no marca más, Holanda o Alemania. pero ese fue más mundial. eficiente. Holanda me marca en el conjunto. Claro. general. Pero fue más Holanda. eficiente de Alemania. No, y fue la campeona. Ah, Fue la campeona. claro. Pero no sé, a mí me dejó más marcado Holanda, aunque no haya sido campeón. Pero Sí, lo gracioso, lo que podemos analizar es de los centros delanteros, que dice Hernán, que a veces es que no hay, sino que sí lo tiene. Brasil lo tiene 82. España. Brasil 82, uno de los mejores Qué equipos en la jugadores. historia. Tenía un número 9 que estorbaba, que era Sí, Cediño. sí, ¿Estorbaba? Sí. ¿No era mejor jugar con otro jugador de otras características? Sí, es cierto. Esa selección. Sí. Ahí sí, como dice usted, le estorbaba. Sacar a Sergiño, esa selección, no pasaba nada. No, ahí le hizo falta el 9. Es que ese no era el 9. Sí. Era Careca. Porque- Debió haber sido Careca. Era Careca. Porque antes ¿quién andaba por ahí? Dinamita. Roberto Dinamita. Está, bueno, Dinamita, Eder sí. por la izquierda también estaba Eder en ese entonces, aquel sur. Y- No, yo creo que es que el fútbol de España en este momento le permite hacer eso. Habrá otros que no puedan hacerlo. Habrá otros que necesitan a ese jugador. Habrá otros como Francia, me parece que Francia sí lo necesita. Sí, pero lo curioso es que sí tiene centro delantero. En cualquier otra selección, otro equipo lo puede utilizar, como el Niño usted Torres, teniendo- Llorente. Usted teniendo un jugador Sí. como Karim Benzema, no lo utiliza. Sí. No, usted ve cómo lo hace, que encaje en ese, Sí, que lo en ese ubique. equipo. Lo de España para mí es excepcional, como pasó con Brasil en su momento, como lo fue Holanda también, esa que hablas vos, de Alemania por ahí. No sé la de Francia, cómo anduvo por allá cuando estuvo estaba Platini. Michel Platini, Sí. que era una selección. Tenía Rochetó Rochetó, sí. Pero nunca fue una decepción, ¿verdad? y Jean-Pierre Papin. Papán. Era así. Pero esta selección de España sí tiene 9. Por eso, pa- tiene pa- dos, pa- tiene pa- dos. por los costados. Tiene Llorente y tiene al Niño Torres. Niño Torres, o sea, Y es a España. Negredo, que es típico Bueno, 9. bueno, que al Negredo. entrenador se le ocurra no usarlo es otra cosa, pero sí lo tenía. Pero España que- sí tenía el 9. Pero- Ahora, algunos entrenadores a uno le parece que prefieren evadir al 9, incluso a un 10. ¿Por qué no los hacen? ¿Por qué no los fabrican? Al 10 quisieron sacarlo hace unos años de escena, porque era un jugador que creaba dependencia, dicen los técnicos, pero no han podido por el espectáculo y porque se necesitan esos cerebros en la cancha Exactamente. para darle al fútbol la vistosidad que se le ve, por ejemplo, en estas selecciones que hemos hablado. ¿Usted Vamos a- prefiere jugar con 7 volantes, 2 defensas y el guardameta? No, falta uno todavía. Bueno, el árbitro. Vamos a la pausa, ya regresamos. La entrevista, el análisis, la verdad al descubierto en nuestro escenario deportivo. Un clásico monumental. Ya regresamos. Ya regresamos con Escenario Deportivo. Nuevos desenlaces. Regresamos a nuestro escenario deportivo. Un clásico monumental. Dele, señor director. Muy bien, retornamos nuevamente y estamos aquí con unas dudas ahí, lo que son los sistemas de juego. ¿verdad? Yo siempre he creído que los sistemas de juego no son rígidos, son flexibles. Porque usted puede utilizar un 4-3-3, un 3-2-3, no sé qué ahí, lo que ustedes... 3-2-3-2. Sí. Ahí lo más importante es el material humano. Porque hay jugadores que se adaptan bien a una línea de 3 y hay jugadores que se adaptan a una línea de 4. Y a veces en nuestro país hay que ser una constante. Constante que hay que trabajarlo diario. Y a veces hay muchas deficiencias cuando vemos los partidos. Uno ve a México trabajando con 4 hombres, muy definido por los costados, con aquel segundo, ¿cómo se llama? Severo Mesa, y con Barrera. Ve los relevos y es un equipo que no cambia, siempre tiene 4 en el fondo. Lógicamente que habrá un momento en que puede sumar más gente atrás o puede sumar más gente arriba, pero todo tiene la base de que su equipo trabaja con 4 hombres muy claritos, que es lo que hemos visto. Nosotros aquí hemos visto también cómo los equipos empiezan con 3, después siguen con 5
o empiezan con 4, pasan a 5, pasan a 3. No, Memo, y cuando están con el agua hasta el cuello, mandan hasta el portero a cabecear. Y no tenemos ese problema, que usted habla de constancia. No estamos dando muchas vueltas y girando sobre un asunto que debería ser más simple. Hablo del fútbol nacional. Definitivamente, y eso lo tiene que ver el técnico, porque en buscar sistemas, en teoría dice que es una antropausia, o sea, hay un desorden táctico de los jugadores, y aquí como que no somos muy buenos mentalmente a la hora de aplicar un sistema defensivo, en este caso, ¿verdad? Porque si no, nosotros podemos ver, qué raro, a veces se juega con 4 atrás y el adversario nos pone 2. En teoría podemos decir que están sobrando 2 o está sobrando 1, dependiendo cómo se juegue. Porque si usted juega con línea de 4, defensivamente usted pone los 4 defensores, ¿ok? Si usted está atacando por el lado derecho, imagínese que se convierte en una línea de 3. Porque el otro lateral va a subir a sumarse en la media cancha para tener más superioridad numérica. Una vez que pierde la posición del balón, obviamente se hace el dibujo táctico nuevamente. Eso está bien, Neco, ese no es el problema, sino el hecho de que usted va a pasar de 4 a 5 en algún momento, o de 3 a 5, o de 5 a 3, no sé. El hecho de cambiar radicalmente, o de cambiar la forma en que usted se para en el terreno. Y usted ve estos equipos, otra vez, tomando como ejemplo la Eurocopa, que eso no varía. No, son ellos regresan a su condición natural, digamos. Y ya reitero, en México, usted ve cómo el equipo se ve muy claro, siempre se ve muy claro, usted sabe cómo va a salir México. La diferencia la hacen con los hombres. Le voy a decir algo, Memo y compañeros. Cuando España debuta en el Mundial del 2010, juega con un volante de contención, con un 5, con Xabi Alonso nada más, y perdió contra Suiza. Y vinieron aquellas guerras de la prensa española contra el Bosque, no sé qué, metió al segundo 5, que es Busquets, le dio resultado y desde ahí no cambia. Es decir, sí, pero creo que en el dibujo táctico de España, ellos no juegan con un solo 5. Lo que pasa es que por la misma condición de Busquets y Xabi Alonso, tiende a quedarse, ¿verdad? Pero no está tan claro. Si vos vas y ves todos los en la UEFA tiene una manera de presentarte las alineaciones y cómo ubican los técnicos a los jugadores, algo que te dan como información. Yo creo que usted lo vio. Sí, yo lo he visto. Y vos lo has visto, ¿verdad? Y el que aparece como volante central es Busquets. Y por los costados Xavi y Hernández y Alonso. Bueno, Alonso, los dos Xavis. Y más abierto Iniesta, pero a Iniesta lo es un poco más cerrado a veces. Ya la parte dinámica del juego es otra cosa. Yo quería meterme en esto de creo que está demostrado, tal vez Neco lo pueda hacer mucho más práctico decirlo por su experiencia ya en la cancha, que el sistema defensivo que ha demostrado ser más seguro, más equilibrado, es la línea de 4 defensores. Ese es el que ha demostrado. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los equipos lo usan y les da buen resultado. Hay algunos técnicos como la Volpe con México tuvo a la selección jugando con línea de 3 y ponía dos laterales que explotaban muy bien, casi era una línea de 5. Era una línea de 5. Era una línea de 5 en México en su momento, y aquí la vino a explotar también, porque entramos con la gran duda de que si el costarricense futbolista sabe o no sabe jugar la línea 4. Yo creo que el futbolista costarricense sí la sabe jugar. El que no tiene confianza en el futbolista tico, esos son los técnicos que nos han traído estas dudas y nos presentan alineaciones donde se es más cauto que agresivo. Si usted me dice que yo voy a jugar con línea de 3 y te pongo a los costados, por ejemplo, ¿a quién te voy a poner? A Genial Mora. No, te pongo te voy a poner en Saprissa, abriendo la cancha a César Elizondo y a Cordero, yo digo,
aquí voy, Claro. voy ofensivo, porque esos jugadores tienen más condiciones de atacantes Y de vuelta. que de defensores. Van a ir a defender, ok, pero el sistema es más agresivo en ese aspecto. Pero yo, de equilibrio, de seguridad, no cambie la línea 4 hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Se lo compramos, Hernán. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, ya en el cierre de escenario deportivo, ya vienen los compañeros de Deporte Total. Nada más que dice Ricardo Costa, el 9 del Saprissa, ¿o no es el 9? No, Sí, bueno. que sea el 9, pues si no, Sí. ¿quién hace goles ahí? Dice, el fútbol de Costa Rica es muy rápido y tengo una cualidad diferente, entonces con esta diferencia voy a intentar hacerlo bien, sumar para el equipo, porque no creo que me trajeron para hacer lo mismo que los costarricenses, sino un estilo de juego diferente. Dice que Pero lo fueron Costa... para hacer goles. Dice, ojo, dice, son muy rápidos al frente, pero la pelota no se queda mucho al frente, no conseguimos mantener la posición al frente, todo al frente. Pero dice que no se ha aclarado como un goleador nato y asegura que su fuerte son las asistencias. No es goleador, no es Dice goleador él. nato. Que su fuerte son las asistencias. Pero, Él Él escuché que era goleador nato. él habló con José Alberto Montenegro ahí. Sí, esa es la nota de Monumental. Ah, sí. Ahora, se lo pueden cobrar. Así está, entre comillas, lo dijo él. No me trajeron para hacer lo mismo que los costarricenses. No, Qué bueno, entonces, entonces, recuerden sí. que observaron más Entonces, de 80. hay que sacarle eso, videos. ahora, hay que sacarle eso. No, si no no. está haciendo si está haciendo lo mismo que los costarricenses, hay que decirlo. de todos modos es un extranjero que viene al Saprissa, y los extranjeros que han llegado a Saprissa, bueno, últimamente no, pero tienen que hacer la diferencia. Tiene que hacer la diferencia. Nos vamos. ¿No? No, Neco hizo la Portugal, diferencia. vámonos. Neco y Hernán hacían la diferencia. No, Gracias a Juan todos. Portugal. No éramos extranjeros. Ah, bueno. Esta noche en Turrialba, la información de Saprissa y Municipal de Guatemala. Gracias, buenas.